Señora ministra, señora presidenta, señorías, de nuevo estamos aquí para hablar de normas y prohibiciones que no han conseguido contener la pandemia, como el Real Decreto Ley 30/2021 del 23 de diciembre, que, entre otros temas, regula el uso de las mascarillas. Lo decimos bien alto. No hay ningún estudio, repito, no hay ningún estudio científico que haya demostrado la utilidad de las mascarillas al aire libre. Por supuesto, son útiles en espacios interiores y una mascarilla FFP2 es mejor que una quirúrgica y esta, a su vez, es mejor que una de tela. Pero ninguna de ellas vale para nada si se utiliza mal o se utiliza más tiempo del debido. Es más, pueden convertirse en foco ambulante de contagio. Ese es el verdadero problema. Pero es un problema que ustedes han preferido ocultar, porque supondría tratar a los españoles como adultos, cosa que este Gobierno nunca quiere hacer. Prefieren someter a los españoles a normativas absurdas para después regocijarse de cómo las obedecen. Eso le da sensación de dominio sobre la población. Mejor imponer que informar de la realidad. Pero como médico les aseguro que los españoles tienen buen criterio sanitario, tienen sentido común y se están cansando de sus imposiciones absurdas e injustificadas. El Gobierno de España y los gobiernos de taifas nunca informan a los españoles. Si lo hicieran, tendrían que reconocer la propuesta de Vox para que las mascarillas sean financiadas. Ese es el verdadero problema. Un claro ejemplo lo tenemos en las escuelas, donde esta tiranía se ejerce con más rigor. Las probabilidades de hospitalización y de UCI en niños son extremadamente bajas y la letalidad mínima, por lo que no tiene sentido el uso en los recreos de mascarillas y en un contexto de alta vacunación de los progenitores, tampoco en interiores. Ventilación adecuada, prueba diagnóstica, mascarillas adecuadas para los profesores. Ese es el camino a seguir en las escuelas. Cuando un padre o madre de familia sepa que una mascarilla reutilizada es un vehículo de infección, estaremos luchando contra la epidemia. Cuando el Estado financie las mascarillas, estaremos luchando contra la pandemia. Cuando en los transportes públicos se implanten mecanismos de ventilación con filtros, estaremos luchando contra la pandemia. Cuando a una familia no le cueste el 10% de sus ingresos la compra de mascarillas y test de antígenos, estaremos luchando contra la epidemia. Este Gobierno no lucha contra la epidemia. Lo único que hacen ustedes es dictar una medida inútil para así tapar su incompetencia. No financiar las mascarillas o no anular el IVA de las mascarillas FFP2 es una prueba fehaciente de que el Gobierno antepone la recaudación a la salud del ciudadano. Solo piensan ustedes en recaudar para luego malgastar ese dinero que hurtan a los españoles en salarios para los enchufados inútiles que parasitan las ONGs y los ministerios. Dejen de amargar la vida a los ciudadanos, hagan recomendaciones, informen bien y que los ciudadanos decidan libremente. Estamos hartos de tanta imposición sin fundamento. Ya está bien. En cuanto al artículo 2, respecto a la contratación de personal sanitario jubilado, creemos que habría que adecuar el trabajo a su perfil de riesgo en horario reducido, no de noche, y además con una contribución y una retribución fiscal adecuadas, que les compense por su sacrificio. En cuanto al artículo 3, ¿creen ustedes que contratar a médicos extracomunitarios va a solucionar la saturación de la atención primaria y especializada? Ya se lo decimos nosotros, no va a ser así. Sería más inteligente realizar conciertos con la sanidad privada y solo acudir a especialistas extracomunitarios en caso de que fuese preciso y siempre teniendo en cuenta la opinión de los colegios profesionales.
Finalmente, el Gobierno ha introducido en este Real Decreto un asunto que nada tiene que ver con la esencia del decreto. Es una fea práctica de la que ustedes abusan. Cuelan de rondón en este decreto un asunto tan trascendental como es el de las pensiones, que merece un tratamiento aparte. Ya está bien de utilizar a los pensionistas y a nuestros mayores como moneda de cambio. Dejen de hacer chantaje a este Congreso para tapar su incapacidad a la hora de dar una solución digna a las personas más débiles. Siempre es lo mismo, señorías. Lanzan el hueso del debate a esos tertulianos de la izquierda que salen como perros de presa a morder y a atacar a los partidos de la oposición, contando verdades a medias o mintiendo sin ningún tipo de pudor a viudas, mayores o a padres de discapacitados. Por cierto, este grupo se opone al agravio comparativo entre los pensionistas que han contribuido y los que no lo han hecho, cuando tienen unas pagas muy similares. Nos da igual. El partido de Ortega Lara no paga chantajes. Señora presidenta, señorías, nos opondremos a la convalidación de este Real Decreto, no solo por la obligación de llevar mascarillas o por su nefasta gestión de los recursos humanos en la sanidad pública, sino porque consideramos una auténtica aberración y una cobardía por su parte, señor Sánchez, meter en el mismo paquete mascarillas, la gestión de los recursos humanos sanitarios con un tema tan serio como las pensiones. No podemos permitir que sigan utilizando a los pensionistas como moneda de cambio, porque es cruel e inhumano y retrata claramente las malas intenciones de este Gobierno, totalitarismo e imposición. En Vox siempre defenderemos a los españoles, sobre todo a los más débiles, y por eso no vamos a permitir este chantaje. Muchas gracias. Gracias, señora Jara.